Sí se escucha, ingeniero. Buenas noches, ¿se aprecia mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, ok, ok. Bueno, nuevamente buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el tema de los suelos, ¿ya? Algunos me han pedido este tema, estudio de suelos. Lamentablemente el día domingo se puede decir que no me ha alcanzado el tiempo para poder brindarles la información. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿ya? A ver, vayamos. Como ustedes pueden ver acá, eh, o sea, se puede decir que les voy a dar un poco de conceptos. Se puede decir que no voy a entrar a detalle, porque esto ustedes ya lo pueden ver, ya lo pueden leer, en la cual si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto, me lo dicen. Por ejemplo, con el tema de la estratigrafía, más o menos ya sabemos a qué se refiere. Otro tema, por ejemplo, a ver, hay que admitir. Por ejemplo, el contenido de humedad es otro tema muy importante, mis estimados. El tema de la granulometría, límite líquido, límite plástico, el Proctor y el tema de la clasificación del suelo según ASHTO, según SUC. La pregunta sería acá, mis estimados, ¿ustedes han llevado ya estos temas o, o todavía les falta llevar estos temas? Por ejemplo, estos temas involucran, ¿no?, los cursos de mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, pavimentos, cimentaciones. ¿Llevaron esos cursos? A, a ver si serían tan amables de comentarme, o si no, tal vez eh, escribir, ¿no?, en el chat. Es importante conocer también un poco sobre ustedes, ¿ok? Entonces, bajo ese sentido, ¿no, mis estimados? Ya vamos a comenzar. Como les he dicho, acá tienen un poco de información con el tema de conceptos, ¿ya? Si tienen alguna duda, como les digo, no duden en solamente prender el micrófono, sino comentar en el chat, y se les estará haciendo las respectivas resolución a sus dudas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no?, los conceptos, como ya mencioné ya. Si no hay dudas al respecto, vamos a pasar directo a la aplicación, ¿no? El tema de la estratigrafía. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño, se puede decir una pequeña plantilla, ¿no?, en la cual es algo referencial, ojo, porque la estratigrafía generalmente se presenta de diferentes formas, ¿no?, dependiendo al que lo esté elaborando, ¿ok? Por ejemplo, esta plantilla contiene el proyecto, tengo que poner acá el nombre del proyecto, la ubicación, el distrito y por quién está elaborando, ¿no? Obviamente también el departamento, ¿no? Otro dato muy importante acá, mis estimados: ¿para qué nos sirve el perfil estratigráfico? Alguien tal vez me dirá, ¿no? Ingeniero, ¿para qué sirve, no? Bueno, como ya le mencioné, acá tenemos un poco sobre los conceptos, ¿no? Acá nos dice, indica la sección vertical a través del terreno, que muestra los espesores y en el orden de sucesión de los estratos. Ahora, ¿para qué es importante esto? Justamente es para identificar, ¿no?, qué tipo de suelos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, puede haber relleno. Uno ya puede ir observando, ¿no?, y puede ir determinando si es que va a ser, si es que es relleno o algún otro material que no es tan beneficioso, ¿no?, para el proyecto, ¿ok? Esto es, como les menciono, un ejemplo. Por ejemplo, acá siempre un perfil estratigráfico tiene que tener el tema de la profundidad, ¿no? De excavación, la cota, y acá, ¿no?, el tema del sub. Siempre, ojos, hay que tener en cuenta que casi siempre el perfil estratigráfico se evalúa, ¿no?, con el tema del sub. El estrato, la descripción de lo que estamos apreciando, y el tema se puede decir, un poco más técnico, ¿no?, de la presentación, ¿ok? Ahora, para hacerlo un poco más corto, ¿no?, porque al final vamos a hacer el tema como hemos hecho ayer, las preguntas y respuestas, ¿no?, de muchas cosas, como ya les había dicho, de cualquier área, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema del contenido de humedad, ya, mis estimados. Ahora, el contenido de humedad, ¿para qué me sirve, mis estimados? El contenido de humedad simplemente me sirve a mí para poder darme cuenta, ¿no?, cuánto de porcentaje de agua cuenta mi muestra, ¿no? Y ese porcentaje de agua me va a servir a mí para poder yo tener en cuenta para mis futuros ensayos, como por ejemplo el Proctor,
por ejemplo, los límites, ¿no? Es importante conocer el contenido de humedad, ¿ya? ¿Cómo determino el contenido de humedad? Acá sí les estoy trayendo una pequeña plantillita, como pueden ver acá. Son plantillas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, acá tenemos que colocar, por ejemplo, el peso de la tara, más la muestra, y así, ¿no? Y automáticamente en la parte de abajo ya te va a ir calculando, ¿ya? Igualito acá el contenido de humedad final, cuánto de contenido de humedad tenemos, y así, ¿no? O sea, esta plantilla prácticamente está diseñada, listo para que te bote, ¿ya? Solamente hay que colocar estos datos previos, como se muestra acá, ¿no? Obviamente, ¿no? El peso de la tara, el peso de la muestra seca, el peso de la muestra húmeda, y así, ¿no? Son datos que se puede conseguir en campo, que diga, en el laboratorio automáticamente, ¿ok? Acá no entra mucho a detalle porque el tema de contenido de humedad es algo sencillo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Simplemente una diferencia y listo, ¿no? Y lo hacemos su cociente y obtenemos en porcentaje el contenido de humedad, ¿ok? Ahora, con el tema de la granulometría, es otro tema un poco más delicado, ¿ya? La granulometría es un ensayo muy importante que se tiene que realizar debido a que, mis estimados, debido a que esto me permite, ¿no? Obtener, como podemos ver acá en la gráfica, la curva granulométrica. La curva granulométrica es muy importante, ¿por qué? Porque yo puedo ver, se puede decir, la cantidad, ¿no? El promedio mayor de mis partículas, de qué tamaño son, por ejemplo, y así, ¿no? O sea, yo puedo determinar cuál es la partícula que predomina en mi muestra, así, ¿no? O sea, puedo determinar muchas cosas en función a los diámetros, ¿no? Cuando hablamos de granulometría estamos hablando de diámetro, básicamente. ¿Cómo se realiza esto? Mediante tamices, ¿no? Por ejemplo, los tamices tienen su abertura y básicamente, ¿qué consiste el ensayo de granulometría? Tamizar, ¿no? Tamizar o algo simple también se podría definir como cernir entre varios tamices y ya, ¿no? Ahí obtenemos la curva. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Todo esto es una plantilla, mis estimados, que les puede servir mucho. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, ¿cuál sería el dato que yo tengo que llenar? Obviamente, ¿no? El tamiz generalmente ya está estandarizado, pero si es que les falta algo, lo aumentan, ¿no? Obviamente, esto también lo mismo. Estos son los datos que tengo que... Este es el dato que tengo que colocar, ¿ya? El único dato. Todo lo demás ya la fórmula me corre, como se puede, y la curva de igual manera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, el único dato que tengo que poner es esto, ¿ya? Porque esto de acá está estandarizado. El tema de los tamices, las aberturas, está estandarizado. Obviamente, ¿no? Tal vez puede faltar algún tamiz que no he considerado, pero se agrega, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿ok? Y así puedo determinar, ¿no? La partícula que está predominando en mi muestra, ¿no? Y como se puede apreciar, ¿no? Hay varios, se puede decir que todos son lo mismo, ¿ya? Sino que he sacado de un estudio en la cual yo he realizado, por ejemplo, lo que están mirando ahorita es de un estudio de suelo con fines de pavimentación, ¿ya? Con fines de pavimentación, ¿ok? Ahora, con el tema del límite líquido y límite plástico, es otro tema un poco delicadito. ¿A qué me refiero? Básicamente me estoy refiriendo a que, por ejemplo, ¿de qué nos sirve de que un material sea líquido o un material ya esté entrando a su estado plástico? O sea, ¿de qué nos sirve esa información? Por ejemplo, es muy importante cuando estamos haciendo el tema, en todo básicamente. Por ejemplo, les pongo el caso del tema de la cual es este proyecto, ¿no? El tema de la pavimentación. Si es que yo cuento con un material en la cual se puede decir un poco plástico, o sea, literal que no me sirve. ¿Por qué? Porque a la larga se podría decir, empanzar, ¿no? O sea, yo tengo que retirar todo el material en la cual esté, literal, ¿no? O sea, me genera ese empanzamiento que básicamente es con el tema de la plasticidad, con el tema básicamente con el tema de, a ver, ¿cómo les digo? Con el tema de la saturación del agua, ¿no? Hay que tener cuidado eso, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá, a ver, vamos a aceptar. A ver, por ejemplo, acá ustedes también pueden ver la plantilla, el tema del límite líquido y límite plástico, ¿no? Igual, acá está todo conformado. Por ejemplo, ¿qué dato yo colocaría acá? El único dato que yo colocaría acá es, obviamente, ¿no? El tema de qué,
de los datos de laboratorio, básicamente, ¿no? El tema del peso de la tara más la muestra, peso de la tara más la muestra seca más la muestra húmeda y el peso de la tara propia, ¿no? O sea, básicamente con esos datos automáticamente ya me corre toda la tabla y me está botando, ¿no? Cuál es el porcentaje de límite líquido y así, ¿no? El índice de plasticidad. Obviamente, ¿no? Como les dije, ¿no? El contenido de humedad es muy importante también para para este ensayo, ¿no? Que es de límite líquido y límite plástico, es muy importante, ¿ya? Como les había mencionado anteriormente, ¿no? Y acá está, ¿no? Nuestra curvita, ¿no? En la cual, obviamente, ¿no? En el rango horizontal está el número de golpes, ¿no? A ver, ya. Está el número de golpes y en el rango vertical está en contenido de humedad, ¿no? Es muy importante eso que debemos tener en cuenta, ¿ya mis estimados? Y a ver, sigamos. Básicamente en eso consta, ¿no? Límite líquido y límite plástico. Se podría decir que, como ya les dije, básicamente en temas de pavimentación es muy importante conocer porque esto a la larga nos puede generar un problema, ¿ya? Un problema. Ahora, con respecto al Proctor. El Proctor es se podría decir, o sea, ¿para qué yo determine el Proctor? Así a secas. Como ya le había dicho, ¿no? Al principio, acá tienen un pequeño concepto en la cual ustedes pueden guiarse, en la cual lo vamos a leer, ¿ya? El ensayo de Proctor es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relación. A ver, vamos a aceptar. Para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario del suelo compactado, ¿no? O sea, básicamente lo dice todo, ¿no? Es para el tema de la compactación, ¿ya? O sea, siempre es bueno llegar a una buena compactación, mis estimados. ¿Por qué? Generalmente es importante hacer un buen compactado y eso me define el Proctor, o sea, la cantidad de agua que tengo que echar así para llegar a su nivel ideal, porque la densidad de campo que yo voy a hacer es otro ensayo, ojo, me tiene que botar aproximadamente alrededor del 100, ¿ya? Del 100% de compactado. Entonces hay que tener en cuenta eso, mis estimados, el tema del Proctor es muy importante. Ok, entonces básicamente acá tenemos una plantilla en la cual, como yo le mencioné, ¿no? Es una plantilla íntegra, completa, solamente que hay que cambiar el tema de datos del laboratorio, ¿no? Peso de la tara, el peso del suelo húmedo, el peso del suelo seco, y automáticamente me corre todo, ¿no? Se puede apreciar. Obviamente de cada muestra, ¿no? Obviamente para hacer este ensayo tengo que tener varias muestras. Y la gráfica, igual, ¿no? Se puede decir que esa gráfica me corre automáticamente, ¿ok? Entonces, bajo ese sentido, yo puedo determinar, como les he dicho, cuál es la humedad óptima que yo necesito para llegar a dónde, para yo llegar a un buen compactado, ¿ok? Entonces, como se habrán dado cuenta, ¿no? En cada plantillita que les estoy mostrando, muestra, ¿no? Se puede decir que muestra su norma técnica peruana, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aceptar. Ya, entonces, bajo ese sentido, para eso me sirve el Proctor, ¿no? Ahí podemos ver, ¿ok? El ensayo. O sea, se puede decir, el resultado que realmente queremos es la humedad óptima y la densidad, ¿no? Eso es lo único que queremos saber, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar con el tema de la clasificación de los suelos por el tema Ashton, ¿ok? Esto es un dato muy importante, mis estimados, que no solamente hay que clasificar por Ashton, sino también por Sud. No sé si ustedes ya habrán llegado tal vez a esa etapa de estudios, pero es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto me permite a mí, se puede decir que Ashton y Sud son diferentes perspectivas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos también, las había mencionado, conceptos propios, ¿no? De cada uno, Ashton y Sud, ¿ok? Vamos primero por Ashton, ¿ya? ¿Cómo se clasifica, no? Obviamente, ¿no? Como les dije, es una plantilla, ustedes pueden poner acá el número de proyecto y quién es el que está elaborando, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, el tema Ashton a mí me permite, como les digo, clasificar el suelo en base a unos rangos que esta misma establece, que son muy diferentes a los de SUB. Se puede decir que los de SUB son un poco más simplificados que el tema Ashton. Por ejemplo, a ver, vamos a aceptar. Ya, por ejemplo, como les menciono, esto es una plantilla hecha en la cual a mí me permite. Lo único que yo tendría que llenar de acá es esto, ¿ok? ¿Y de dónde yo saco esto? Obviamente, ¿no? De la granulometría. ¿Se dan cuenta? O sea, todo está relacionado.
O sea, para yo, cuando se había mencionado para el tema del límite líquido y límite plástico, yo necesito el porcentaje de humedad. Ahora, para el tema de la clasificación por AASHTO, yo necesito la granulometría, yo necesito el límite líquido y límite plástico, como se puede apreciar abajo, y necesito el índice de plasticidad, que me da también el índice líquido y límite plástico, ¿ok? Entonces, todo está relacionado, mis estimados, ¿ok? O sea, es por eso, ¿no? que me ha animado a hacer este video, este taller, en la cual sea íntegro, no sea completo, no por separado, ¿ok? Entonces, como se menciona, ¿no? Acá pasamos la clasificación por AASHTO y si se dan cuenta, todo está formulado, mira, por ejemplo, hacemos clic. Como les digo, ¿no? Todo está en tema de intervalos, en tema de rangos. Por ejemplo, si pasa de tal a tal, obviamente no va a ser, se podría decir, una clasificación A1. Si pasa de tal a tal, una clasificación A2. Y así, ¿no? O sea, este tema es, como les digo, es en base a lo que AASHTO te define, ¿ya? Todo está reformulado. Por ejemplo, hagamos una prueba. ¿Qué pasaría si es que acá yo le pongo solamente en la malla 200 que pase en 0, ¿ya? Y automáticamente me cambió el tipo de suelo, si se dan cuenta acá. Miren, automáticamente me cambió. De antes, por ejemplo, ¿cuánto estaba? Estaba de que tenía porcentaje que pasa a la malla 200, 50.70, ¿no? Pero ahora, o sea, no me salía nada el tipo de suelo, solo me daba un paréntesis 4, que es una representación también de AASHTO. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo le pongo 0? Automáticamente ya me cambia. Ahora, hagamos otra prueba. ¿Qué pasa si acá, que pasa el porcentaje en la malla número 10, le ponemos un 0? A ver, a ver, ¿me cambió o no me cambió? A ver. No me cambió, ¿pero por qué? Porque el tema del número 10 es una abertura superior a la de 200, ¿sí o no? O sea, es una partícula que tiene un poco, se puede decir, un diámetro un poquito más considerable, ¿no? En la cual no influye mucho en la clasificación AASHTO, pero tal vez influye en el SUD. Es por eso que también se hace de las dos perspectivas para poder tener en conocimiento ambas, ¿sí o no? Entonces, bajo ese sentido, si ustedes habrán ya apreciado, este automáticamente te cambia, ¿no? Acá el tema que para cambiar solamente es esto, que te da la granulometría y esto, ¿no? De los límites líquidos y límites plásticos, ¿ok? Obviamente, ¿no? El índice de grupo es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también es algo propio del AASHTO que sí o sí tienes que definir. ¿Por qué? Porque si no, de nada te serviría de que solamente se puede decir que lo digas, no, es un material tipo limo arcilloso. Ya, está bien, es limo arcilloso, pero ¿a qué índice de grupo pertenece? Pues, me dejo entender, ¿no? O sea, ese tema, a ver, vamos a aceptar. Ya, como les decía, ¿no? Es importante el tema del índice del grupo, ¿ya? No solamente definir el tipo de material, ¿ok? Y así, ¿no? Como se pueden ver, esto es una plantilla completa en la cual, si desean más, o sea, si tienen varias muestras, solamente hacen un copy y pega y listo, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora vamos a pasar por el tema SUD. El tema SUD aparentemente es un poco más simple por sus rangos que esta define, pero, o sea, uno puede entender, para uno puede programar, se podría decir así, en una plantilla Excel, resulta un poquito más tedioso, ¿ok? Por ejemplo, acá podemos ver, a ver, vayamos acá. Mira, es más, el tema de este tema, a ver, vamos a sacar. Es más, como le digo, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, yo les digo, o sea, el tema AASHTO es más reconocido, ¿no? O sea, a nivel internacional, pero el SUD, casi en Latinoamérica sí, ¿no? Es el más reconocido, pero ahora las cosas están cambiando, ahora son reconocidos ambos, es por eso que es obligatorio, ¿no? Manejar estas dos, se podría decir, estos dos métodos, ¿no? Tanto SUD como AASHTO, para el tema de la clasificación, ¿ok? Acá está la plantilla, ¿no? De SUD, como les pueden ver. Por ejemplo, es de la misma manera, ¿no? El tema del porcentaje de la malla, límite líquido, límite plástico. Si se dan cuenta, acá ya no existe índice de grupo, ¿no? Como me definí el AASHTO. Y así, ¿no? Hay algunas cositas que varían. Y si se dan cuenta, acá me da, se podría decir,
se podría decir, nomenclaturas en la cual uno puede identificar, uno puede relacionarse automáticamente si es que uno sabe inglés, ¿ya? O sea, si es que tú sabes inglés, eres, se podría decir, bienaventurado, ¿no? Con el tema de la metodología SUD, ¿ok? Porque estas nomenclaturas están muy relacionadas a su definición, ¿ya? Se dan cuenta, ¿no? Básicamente, como les digo, si es que yo quisiera aplicar esta plantilla, cambiaría en estos datos que ya es necesario calcular, como ya les había explicado anteriormente, acá en cálculo del límite líquido, límite plástico, en nuestra plantilla. Otro, el tema de la granulometría, lo mismo, ya les había explicado también. Es muy importante, ¿ya? Para yo poder utilizar el tema de la clasificación SUD, ¿ya? Lo mismo que para la clasificación ASTO. Ok, entonces creo que espero que me esté dejando entender, mis estimados, y si no, ya al final vamos a resolver las preguntas y respuestas como ya acostumbramos a hacer, ¿no? Ayer ya lo hicimos y hoy día lo volvemos a hacer, ¿ok? Esto básicamente, ¿no? En la plantilla SUD, ya no quiero entrar mucho a detalle porque para que no se haga muy largo este video, ¿ya? Para poder resolver esas dudas que tal vez uno tiene. Y vamos al final, ¿ok? El tema se puede decir en este caso, un anexo, ¿no? Es muy importante tener esto en base a la nomenclatura SUD, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, el CL, ¿qué significa, mis estimados? O sea, siempre, ¿no? En nuestra vida siempre hemos escuchado CL, arcilla, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, son arcillas de baja plasticidad, es decir, con un límite líquido menor al 50%, o sea, tiene una especificación técnica en la cual a mí me permite, se puede decir, conocer un poco más sobre ella, ¿no? Sobre la partícula. No solamente decir CL, arcilla, no, 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 tranquilo, tranquilo, hay un poco más de definición, ¿no? En la cual uno puede poner en un intervalo, en un rango, ¿no? Por ejemplo, CH también es arcilla, pero ya también esto es de alta plasticidad. ¿Ah? Alta plasticidad, el CL de baja plasticidad. Y así, ¿no? O sea, estas cosas cambian. Por ejemplo, el S nos dice que son arenas, pero el W, bien graduadas. Y así, ¿no? O sea, esas cosas son algo muy simple de entender para personas que manejan bien el inglés. Hay que tener en cuenta ya, mis estimados. Por eso hay que practicar bien el inglés para nosotros poder vacilar, ¿no? Poder pasearnos en el tema de mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, pavimentos 1, pavimentos 2, cimentaciones 1, cimentaciones 2, o el curso que estén llevando, ¿no? Con respecto a suelos, ¿ok? Entonces, bajo ese sentido, ¿no? Eso fue la charla del día de hoy, el tema de suelos. Como les digo, ¿no? Esta plantilla que les estoy mostrando es en base a que es en base a un estudio que se ha hecho con fines de pavimentación, ¿ya? Obviamente, ¿no? O sea, esta plantilla se puede aplicar a cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo algún ensayo para cualquier cosa, ¿no? Si que queremos saber la granulometría o el tipo de suelo no sé, pues, si queremos construir nuestra casa o lo que sea, nos va a servir. ¿Por qué? Porque estas normas, se puede decir, como le digo, estas metodologías son internacionales, son muy generales, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, para edificaciones tengo que tener algunas consideraciones que me da la norma que para pavimentos, ¿no? O sea, esas cositas no me varían, pero la metodología sigue siendo la misma, ya, mis estimados. Así es que, mis estimados, ya con eso estaríamos concluyendo, pero sin antes ver, ¿no? Cuáles fueron sus expectativas, cuáles fueron sus dudas o qué preguntas tienen, mis estimados. A ver si me comentan, por favor. Normal, abran su audio o si no, escriban en el chat. A ver. ¿Alguien que quisiera tomar la palabra, mis estimados, para poder explicar sobre el tema? A ver, o si no, escriban en el chat, no hay problema, no hay problema. Escriban en el chat, mis estimados. A ver, yo ya llevé suelos, me dice acá John Terrona. Sí, es muy importante, ¿no? De que ya lo hayas llevado, entonces quiere decir que me has entendido mejor, ¿no? Estimados, alguien que desee preguntar en el chat o si no, tome la palabra. Comenten, ¿no? Por ejemplo, ayer hemos hecho el tema de programación de obra
y nos hemos pasado al cuaderno de obra, nos hemos pasado experiencias, y así, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está Ronnie, ahí está Gerson, ahí está Wilber, Brian, ¿alguien? Dominga, Sheila, Luis, Luis Quispe, Luis Ronaldo. Buenas noches, ingeniero. Sí, dígame, En la señorita. última parte ya no le entendí mucho. Sí, como les decía, ¿no? O sea, este video que hemos hecho ahorita, esta explicación, este taller que hemos hecho, básicamente es, ¿cómo les digo? Como como una entrada, ¿no? Como una previa. O sea, ¿por qué les digo esto? O sea, básicamente yo me he dado cuenta, o sea, lo que más uno rescata es el apoyo personalizado, ¿no? El apoyo de ingeniero, quiero que me ayuden en esto, tengo esta duda. O sea, básicamente, o sea, el taller lo hice un poco más corto para poder darles tiempo a ustedes para que me puedan preguntar. O sea, y mientras me van preguntando, ya, aunque sea, hacemos un poquito más largo el tema, me dejo entender. Por ejemplo, como era ayer, ¿no? O sea, el tema de preguntas fue mucho más largas que el tema de la exposición, ¿ok? Igual, o sea, lo podríamos hacer acá, ¿no? O sea, si es que ustedes me preguntan, ingeniero, quiero que vaya a este lado, al otro lado, lo podemos agrandar, lo podemos, se puede decir, especificar a detalle. Las preguntas de cualquier tema. Dime, mi estimado Luis, así, hay que ser hombre, hay que ser valiente, pues, claro. Dime. Tener una consulta. En el caso de lo que es carreteras para compactación, muchas veces se ha visto, ¿no? O también he visto que ya hay en el expediente dice que de cuántas, en el caso de un lugar donde hay mucho sol, mandan, ¿no? Las cisternas para que puedan echar agua y atrás un rodillo para que la pueda compactar, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que en eso el residente o la persona que está a cargo ahí se pasa de agua, o sea, le echa mucha agua, ¿no? Y el suelo empieza a hacer acolchonamiento? ¿Qué medidas hay que tomar eso para remediar ese error o qué hay que hacer, ¿no? En ese momento? Ya mira, muy bien, mi estimado, excelente pregunta. Lo que menciona acá, mi estimado, es muy interesante, es por eso que siempre se recomienda tener un controlador, ¿no? En el tema de la compactación, tener un controlador en el tema del corte, desde la subrasante o de la conformación de la base, ¿no? Tener siempre un controlador cuando se utilice maquinaria pesada. Estamos hablando de retroexcavadora, estamos hablando de rodillo, o estamos hablando de, en este caso, la moto, ¿no? La motoniveladora. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Por ejemplo, lo que nos mencionó, ¿qué pasa si es que echamos mucha agua? ¿Ya? O sea, ¿qué pasa si es que, por ahora, ¿no? Siempre, de acuerdo al estudio de Proctor, ya nos indica, ¿no? Ya hay que echar tal, para poder llegar a esa densidad exacta. Entonces, uno cuando está ahí echando, de repente, no se puede decir que no siempre es exacto, ¿no? En campo casi nunca eres exacto, todo lo das así un poco aproximado. Así es en la vida real, mis estimados, nada es exacto, ¿ya? Y se te pasa el agua, ¿no? De repente el controlador se durmió, el residente salió, dejó la obra solamente con el controlador o con su asistente. Y sin darse cuenta, ahí los peones o los oficiales están echando de más agua. Entonces, ante esa circunstancia, mis estimados, lo que se debería hacer, ¿no? Si es que estamos ya en una etapa de base, ya, o sea, si es que ya se ha conformado la base, ya se estaba compactando, obviamente, ¿no? Tendríamos que ver en qué parte estamos, ¿no? Si estamos en una zona selva, podríamos esperar, ¿no? Unas cuantas horas para ver si es que realmente seca, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque yo ahorita me encuentro en una selva, exactamente en Puerto Maldonado, y acá me ha pasado eso, como les digo, habían echado bastante agua, pero en una hora estaba recontra seco. ¿Pueden creer? O sea, hay lugares en donde cuando echas agua, automáticamente se puede decir, se evapora, ¿no? Se seca en tan solo una hora, mis estimados. Pero en otros lugares, tal vez, si es que te pasas de agua, lo ideal sería, ¿no? Si es que no seca, ya pues, caballero nomás, a retirar nuevamente, a hacer un corte, ¿no? ¿Qué vas a hacer, pues? O sea, porque existen diferentes factores, ¿no? Diferentes fallas que se pueden dar en un pavimento cuando se encuentra en suelo saturado, ¿ok? Obviamente, ¿no? O sea, no va a cumplir su nivel de vida, ¿no? Que para el cual estaba diseñado, ¿no?
Entonces, bajo esa circunstancia, como les digo, o sea, si es que estamos en una zona calurosa, somos bendecidos, ¿no? Si es que se echó agua, porque se puede secar, hay posibilidades, pero si estamos en una zona en la cual no hay mucho sol, lamentablemente, caballero nomás, ¿no? Hacer nuevamente el corte. Y cuando se hace el corte es otra inversión, ¿eh? Es una inversión fuerte el tema de las maquinarias pesadas. Así es, mi estimado. Interesante tu pregunta, mi amigo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Dime, dime. ingeniero, si nosotros realizamos, por ejemplo, usted menciona, ¿no? En un lugar caluroso, dejar que seque un par de horas y en lugares donde no hay mucho sol ya hacer un corte, ¿no? Y esa pérdida de dinero, ¿no? Porque todo es una inversión, como usted menciona. ¿Cómo lo sustentamos a la entidad o cómo salimos de ese problema, ¿no? Porque a quién lo cargamos esa pérdida de dinero, porque eso no va a estar en el expediente. Obviamente, pues, mi estimado residente, ¿no? Porque se supone que el residente es el que está a cargo de la obra, es el jefe de la obra. Claro, obviamente el que lo asume es el residente. Ya el residente verá la forma, ¿no? En la cual se podría decir sustente, ¿no? Acá me dice, ¿qué parámetros se podría tomar? A ver, vamos a leer. Vamos a leer, vamos a leer. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué parámetros se podría tomar en cuenta frente a frente a cloruros y sulfatos para obtener un óptimo resultado? Y existe la posibilidad de que exista una desventaja o ventaja utilizando diferentes tipos de aditivos. Obviamente, ¿no? El tema de aditivos, o sea, hay que ver, ¿no? Hay que saber qué tipo de aditivos utilizar y en qué circunstancias, ¿no? O sea, no podemos utilizar por utilizar. Con respecto al tema de los cloruros, de los sulfatos, sí es un tema un poquito, se puede decir, un poquito delicado, pero todo eso lo contempla el estudio. Eso es se puede decir, eso es lo ventajoso, ¿no? Cuando tenemos esto, generalmente siempre el estudio lo considera eso. Obviamente, ¿no? Uno tiene que realizar lo que dice el expediente técnico, básicamente. Ahí te va a decir, primero que tienes que hacer es una limpieza de la maleza, luego un corte de, quién sabe, ¿no? 40 centímetros de profundidad, 50 centímetros, hasta encontrar un terreno firme, ¿no? Para su rasante. Entonces, como les digo, todo eso lo contempla el expediente técnico, ¿ya? No es que uno en obra va a decir, yo lo meto este aditivo, yo lo meto el otro aditivo, no. O sea, el expediente técnico me va a indicar qué aditivo meter, dependiendo de los problemas que tenga el suelo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? A ver, pregunten, mis estimados. No sé, acá por ejemplo dice, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Aprovechando su amabilidad y su experiencia, quisiera por favor que pueda ampliar mis conocimientos en el área de investigación o propuesta de tema de tesis relacionado con estructuras o con temas de estructuras. A ver, quisiera por favor que pueda ampliar mis conocimientos en el área de investigación o propuestas de tema de tesis relacionado al tema de estructuras o relacionados por dos. Allá. Voy a entender, ¿no? Yo lo voy a entender como si me estuvieras preguntando el tema, ingeniero, yo quisiera un tema de tesis, ¿no? Creo que a eso te refieres, ¿no? Bueno, tema de tesis sobre estructuras, mis estimados, hay un montón en realidad. O sea, hay un montón, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres hacer algo novedoso o tú quieres hacer algo cíclico, ¿no? Algo común, ¿no? Algo que siempre se hace. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, cuando estás en los primeros semestres, en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, hasta quinto ciclo, sexto ciclo, tú dices, o sea, yo quiero hacer algo novedoso, yo quiero construir para mi tesis, yo quiero construir un tren subterráneo, ¿no? Que se puede decir, chosica con no sé, con puente piedra o que una así, ¿no? O sea, uno piensa lo grande, ¿no? Cuando está iniciando, pero mientras va yendo al octavo, noveno ciclo, décimo ciclo, ahí ya comienza a hacer uno más del montón, ¿no? A hacer cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú me preguntas el tema de estructuras,
yo te recomendaría, ¿no? Por ejemplo, quien le habla también ha apoyado, ¿no? Ha ayudado a algunos estudiantes en el tema de la vulnerabilidad sísmica, ¿ya? Es un tema muy bonito, yo les digo. Es más, si es que ustedes me dan la oportunidad, tal vez podríamos dictar, ¿no? Un pequeño taller. Y no solamente un taller, ¿no? Podría ser clase 1 de vulnerabilidad sísmica, clase 2 de vulnerabilidad sísmica, clase 3, y así, ¿no? En cada clase podríamos hacer, o sea, primero conceptos, datos previos, y luego ya entrar un poco al tema del software y cómo evaluar la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Como te menciono, ¿no? Si es que tú me dijeras un tema, yo te recomendaría eso, ¿no? Me parece un tema muy bonito, ¿ah? O sea, cuando yo estaba apoyando me he dado cuenta, el tema es extremadamente bonito, o sea, ya poder, ¿no? Aplicar en campo y decir, no, mira, tu estructura va a fallar aproximadamente dentro de tantos años. No, mira, tu estructura no va a soportar para un sismo de tal magnitud. O sea, uno ya puede determinar, ah, no, mira, este colegio, la condición actual de este colegio es, o tal vez no es vulnerable. O sea, uno puede determinar, uno puede predecir muchas cosas en función al análisis, ¿no? Que uno va a realizar, ¿no? Ya sea como para tu tesis, como para una investigación de artículo y demás cosas. Son muy lindos los temas de estructura, ¿ya? Si es que quieres un poco sobre ese tema, me escribes al privado, tal vez podamos conversar ahí y ver, ¿no? La manera de apoyarte, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Ingeniero, disculpe. Dime. Ingeniero, ¿cómo se puede determinar el grado de saturación del suelo? ¿Cómo se puede determinar el grado de saturación del suelo? ¿Sí? Ya, a ver, el grado de saturación del suelo, ¿cómo les digo? A ver, cuando tú estás en campo, o sea, muchas veces ya no necesitas el tema de ensayos, ¿ya? Muchas veces uno por simple vista, uno ya puede decir, no, este suelo está recontra saturado. Obviamente, ¿no? Aparte de la vista, uno tiene que pisar, ¿no? El terreno. Ah, no, este terreno está recontra saturado. O sea, eso es cuando estás en campo, ¿no? O sea, se puede decir cuando necesitas dar una solución inmediata, ¿ya? O sea, obviamente, ¿no? De repente quieres dar una solución inmediata, en ese momento no te vas a estar yendo al laboratorio esperando que salgan los resultados, ¿no? Nada que ver, ¿ya? O sea, uno, como te digo, si estás en campo, puedes determinar mediante tu vista y mediante unas pisadas, ¿no? Que vas a dar al suelo y te vas a dar cuenta si es que realmente cuando estás pisando se hunde básicamente tu bota o por los costados tiende a salir un poco de agua y ya pues no uno ya puede determinar, no, este suelo está recontra saturado y así, ¿no? Pero ya cuando estás en el laboratorio es otra cosa, ¿no? Es muy diferente, ¿ok? A ver, Ingeniero, buenas noches. dime, Tenía una consulta desde ayer. dime. Sí, mi pregunta era en qué caso utilizar el ensayo de corte directo en lugar del ensayo triaxial. Porque tienen cierto los dos ensayos tienen los parámetros de resistencia del suelo, pero ¿por qué elegir corte o por qué elegir triaxial? Eso es lo que hasta ahorita no puedo. Es mi duda. Ya mira, ahora generalmente, o sea, lo que más se podría decir, está siendo considerado, o sea, según lo que yo he visto, mis estimados, yo te cuento de mi experiencia, el tema de corte directo ya casi es un tema un poco antiguo, ¿no? O sea, antes se decía eso, ¿no? Corte directo o triaxial, eso se decía, ¿no? Y el tema de triaxial es una metodología, es un ensayo moderno ya, moderno. Ya no es como el tema de corte, ¿ya? Es por eso que les digo, claro, ¿no? Obviamente cada uno puede decir, ¿no? Cada uno puede decir, no, el ensayo de corte directo para mí personalmente me resulta más beneficioso para poder yo lecturar los resultados, o no, para mí el tema de axial, ¿no? Pero como te digo, o sea, ese tema de comparación entre ambos era hasta ahorita sigue habiendo un poco, ¿no? Pero ya no es como antes, ¿no? Gracias, ingeniero.
Veo que yo me acuerdo de sus nombres, veo que siempre Dominga, por ejemplo, Dominga Tello, casi siempre pregunta, ¿no? Ayer preguntó, hoy día también, y el señor Brian también, de igual manera. Al que no le he escuchado hasta ahora es a Gerson Paucar, no me acuerdo de haber escuchado, no me acuerdo de haber escuchado también a Sheila, ¿no? Sheila Luz Hidalgo. Bueno, mis estimados, entonces eso sería todo, ¿no? Veo que ya no hay más preguntas, así es que eso sería el tema de hoy, ¿no? El tema de suelos, y espero, ¿no? Que les sirvas a cada uno de ustedes, y si tienen alguna duda, tal vez tuvieron un poco de vergüenza decírmelo acá, o tal vez no se acordaban, me escriben, ¿no? Al privado, y ahí podemos estar conversando, estar charlando. Y de igual manera, ¿no? También me lo pueden escribir al grupo. No hay problema, ya mis estimados. Acá estamos mi persona para poder apoyar. Y ya pues, ¿no? Ya nos vemos hasta el siguiente taller, ¿no? Estén siempre atentos, ¿ok? Fue un gusto, mis estimados, y les estaré esperando en la próxima. Chao, mis estimados. Hasta el siguiente taller. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ok, mi estimada, ok.